Bueno, hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos los que están pendientes de conectarse para poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Es mi deseo que Dios esté obrando en sus vidas, como lo he dicho antes, que Dios esté sustentándoles, sosteniéndoles, bendiciéndoles en todas las áreas, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, Dios manifestándose en sus vidas como el proveedor, como el sanador. Que Dios esté manifestándose a favor de cada uno de ustedes en la medida que permanecen en esa fe, en esa esperanza que tenemos por medio de la palabra de nuestro Dios. Quiero comenzar dando gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por la vida, por las fuerzas, dar gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que quiero que se ponga de acuerdo conmigo y que podamos orar bendiciendo a nuestro Dios, reconociendo su gracia sobre cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el descanso, gracias por las fuerzas, gracias por el aliento, gracias porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que da vida y todas las cosas. Tú eres el que abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y sabemos que nuestra vida está en tus manos. Y qué bendición, Señor, permanecer escondidos, sabiendo que si vivimos, vivimos para ti. Si morimos, morimos para ti. Porque no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor que ha sido revelado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por este día. Gracias por la libertad que tenemos de meditar en tu palabra, el privilegio que tenemos de invocar tu nombre. Padre, gracias que podemos acercarnos a ti para adorarte, darte la gloria, darte las gracias, reconociendo, Señor, que tú dominas sobre todo. Padre, te pedimos ahora que tú nos ayudes a establecernos en la fe, nos ayudes a establecernos en tu palabra, en tus promesas, en la revelación que tú has dado, para que nosotros podamos conocer tu voluntad y podamos apropiarnos de tus promesas. Padre, gracias. Gracias por la vida de cada miembro de la congregación. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que está pendiente de recibir la palabra a través de este medio. Bendíceles, Señor, edifica su fe, fortalécelos, vivifícales y establecelos de manera que puedan ser canales de bendición para llevar a otros palabras de vida, de esperanza, de gozo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos la gracia, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre y por siempre. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Un gozo de nuevo el poder tener la oportunidad de transmitir. Estamos en una serie que tiene como tema las 5 solas de la Reforma. Y es que estas son las 5 doctrinas fundamentales de la Biblia que los reformadores sacaron a la luz para poder sacar de la confusión a miles y miles de personas que habían sido engañadas a través de un sistema religioso que había suplantado, que había sustituido la palabra de Dios. A manera de introducción y para quienes no han visto la sesión anterior, la palabra latina sola significa en español solo o solamente. Así que las 5 solas expresaban 5 doctrinas fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y la práctica de los cristianos. Es muy importante saber algo, y es que todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían de una manera directa prácticas o doctrinas que se habían extendido a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban porque consideraban que esto era una usurpación de autoridad por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica y especialmente por el Papa, y que en realidad esto le correspondía a Dios o le correspondía a todos los cristianos, como es el caso del sacerdocio universal, donde ahora todos los cristianos, todos los creyentes
somos parte del sacerdocio santo y ya no necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios, a un grupo exclusivo como en el Antiguo Testamento, como los levitas que fueron establecidos en el sacerdocio. Ahora bien, habiendo cubierto la primera sesión, que era solo la escritura, una enseñanza sumamente importante, porque hay que dejar de un lado todas las tradiciones, todas aquellas cosas que se establecieron como dogmas y todas las revelaciones de los apóstoles y profetas modernos que muy fácilmente dicen Dios me dijo, Dios me habló, o de aquellos que establecen sobre la base de sus sueños las revelaciones doctrinales guiando a miles de personas a través de las iglesias neopentecostales. Tenemos que establecer que la escritura, la Biblia, es el único fundamento de revelación y es la autoridad en cuanto a la revelación de la voluntad de Dios, el plan de Dios, las promesas de Dios. Así que habiendo cubierto la primera parte, hoy vamos a estudiar la segunda sola, la que en latín se definió como sola fide. Y entendamos que esto significa solamente por la fe. Sola fide significa solamente por la fe. Y nosotros tenemos que considerar, ¿será esto algo que la Iglesia Católica enseñaba? ¿Será esto algo que la Biblia enseñaba? ¿Será esto algo sobre lo cual la Iglesia Católica enseñaba en contra? Aquí tenemos lo que son las 5 solas. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios toda la gloria. Pero ahora nos detenemos en sola fide, solamente la fe. Y entendamos lo siguiente. Sola fide significa que solamente por la fe se recibe la justificación. Esta es una doctrina pero fundamental y es una de las más importantes que causaron ese movimiento de la Reforma. Porque cuando nosotros entendemos que somos justificados por la fe en Cristo, y entendemos que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, nos posicionamos en un lugar de seguridad, donde como el apóstol Pablo dice o escribió en Romanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que muy importante entender que sola fide significa que solamente por la fe se recibe la justificación. Así que necesitamos entender este conflicto espiritual que se desarrolló ahí por el siglo XVI para poder entender cómo es que Dios quería guiar al pueblo, a su iglesia, pero cómo es que el enemigo trajo una confusión, trajo tinieblas, y como lo he explicado anteriormente en diferentes ocasiones, no solamente se trata de que el sistema católico haya traído confusión y que sea parte de Babilonia, sino que también todos esos cientos de sectas protestantes, iglesias pseudocristianas y una cantidad de movimientos religiosos que usan la Biblia, pero también mezclan revelaciones, mezclan doctrinas heréticas que han sido dadas por una interpretación personal de la Biblia. Así que nosotros necesitamos estar claros en cuanto a eso y entender que no se trata únicamente de posicionarnos en contra de la Iglesia Católica, no, se trata de posicionarnos en la Biblia, en las Escrituras y entender que el diablo ha sembrado cizaña, ha sembrado la confusión, los sistemas religiosos, movimientos religiosos tremendos, terribles, que han llevado a la gente al fanatismo
incluso al suicidio, como Jim Jones en Guyana, creo que allá por la época de los 80s, la secta de la verdad, gente que se suicidó, la iglesia del Dios Todopoderoso actualmente, si no me equivoco, en China, con una mujer creyéndose la reencarnación de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se trata únicamente de señalar el error del sistema católico, sino se trata de entender, es estrecho el camino, y el camino es Jesús. Y la verdad está en la palabra, en la escritura, no en los dogmas, no en las tradiciones, no en las revelaciones de los apóstoles modernos, no, en la escritura. Y a través de la escritura se establecen los fundamentos para las cuatro restantes doctrinas, de que solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Así que hoy nos detenemos en solo la fe. Y para comprender mejor este tema es importante, muy importante, recordar que en aquel tiempo se creía que la iglesia era la que daba la salvación, porque así lo sostenían ellos. La gente tenía que ser miembro del sistema religioso llamado Iglesia Católica. Y cualquiera que no era miembro del sistema católico no era salvo, porque para ser salvos había que estar integrado a la iglesia. En aquel tiempo la gente tenía que creer en lo que la iglesia enseñaba, cualquier cosa que la iglesia enseñara. Si la iglesia enseñaba sobre rezos por los muertos, si la iglesia enseñaba sobre el uso de amuletos, si la iglesia enseñaba sobre santos siendo subidos al altar, el pueblo, la congregación debería de aceptar eso como verdad. Y tenía que obedecer ciegamente. Aparte de que para mantener su salvación se tenía que cumplir con los sacramentos, los ritos, las penitencias, y ahí es donde entra el lugar para las obras que el sistema católico estableció como una necesidad para ser salvo. En resumen, se puede establecer esta verdad en aquel tiempo, y es una verdad todavía presente por causa de la doctrina que se sustenta en el sistema católico. Y es que si alguien quería ser salvo, lo que tenía que hacer era obedecer a la iglesia en todo. Y este tema de hoy fue como la principal causa de la reforma. Sola fide, o solamente por medio de la fe se recibe la justificación. Esta es la enseñanza que sostiene que la justificación se recibe solo por la fe y que no hay necesidad de ningún mérito humano, no hay necesidad de ninguna obra humana para poder ser justificado, porque la justificación es un acto divino. Así que tenemos que establecernos sobre esta verdad. Saber que la justificación es un acto de Dios, de declararnos justos, de declararnos sin culpa, de declararnos sin pecado. Así que hablemos un poco acerca del conflicto. El conflicto doctrinal que existía en aquel tiempo, básicamente se puede enfocar de esta manera. Mientras que la Iglesia Católica enseña que la salvación se obtiene por la fe más las obras, los reformadores, basados en la Biblia, no en la tradición, ni en los dogmas, ni en las enseñanzas fuera de la Biblia, enseñaron que únicamente es por medio de la fe en Jesucristo que somos justificados y que alcanzamos la salvación. Que es solamente por la fe. A esto es a lo que se le conoce como la doctrina de la sola fide. Solamente por medio de la fe somos justificados, declarados sin culpa, somos colocados en una posición de comunión con Dios y
Dios borra nuestro pecado, Dios borra nuestras culpas y ahora tenemos libertad de poder acercarnos ante su presencia con completa libertad. Entonces decía, básicamente el conflicto consistía en que la Iglesia Católica estableció un fundamento de que se necesitaban la fe más las obras. Pero los reformadores enseñaron, no, es que no se necesitan las obras para ser justificados. Más bien nosotros como cristianos evangélicos, siguiendo la línea de la reforma, entendemos que las obras van a ser un resultado del cambio de naturaleza. Las obras van a ser un fruto de haber sido cambiados interiormente, de haber sido perdonados, de haber sido justificados. Pero no podemos poner las obras primero para poder alcanzar la justicia, sino al contrario. Dios nos coloca en la posición de justicia, perdonando nuestros pecados, declarándonos sin culpa, nos da su Espíritu Santo, nos adopta como sus hijos y ahora podemos caminar en justicia. Como dice el Señor Jesucristo al final de Apocalipsis, el que es justo practique la justicia, el que está limpio, límpiese más cada día. La justificación y la santificación se convierten en prácticas de la vida de todo verdadero creyente. Entonces sí hay un lugar para las obras, pero las obras vienen como consecuencia, no para ganar la justicia, sino como un resultado de haber sido cambiados en nuestro interior, de haber sido justificados. Así que entendamos también lo siguiente. La Iglesia Católica, basada en la porción de Escritura que estableció Santiago, donde dice que la fe sin las obras es muerta, amplió el enfoque hasta el punto de que le agregó una infinidad de obras a la creencia, a la fe de los cristianos, para que pudieran estar seguros de que serían salvos. Así que la Iglesia Católica agregó obras, entre ellas, número 1, debía de ser parte de la Iglesia Católica la persona para poder ser salva, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. La Biblia lo que dice es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice el que crea en una iglesia. Es nuestra fe en Jesús. Según el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Y es nuestra fe en Cristo Jesús la que provee la justificación y la salvación. No creer en un sistema religioso. No es creer o confiar en un líder o en una iglesia. Ninguna iglesia puede salvar a nadie. Solo Cristo es el Salvador. Pero la iglesia le agregó obras. Había que ser parte de la iglesia y había que cumplir con los sacramentos. Parte de esos sacramentos, la confesión ante un sacerdote para ser absuelto de los pecados, para ser perdonado. Parte de ese cumplimiento de las obras, hacer las penitencias impuestas por los sacerdotes. Y a esto le agregamos hacer buenas obras, o sea, obras de caridad, de servicio, el sacrificio del cuerpo o el maltrato del cuerpo, el participar de la Eucaristía, que según el sistema católico es la repetición del sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Algo que contradice completamente la Escritura. Pues la palabra de Dios lo que dice es que Cristo, por medio de un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Y ya no hay necesidad de más sacrificios, ni de repetirlo. No. Pero ahí entran las obras que la Iglesia Católica agregó. Y a esto le podemos sumar solamente como ideas muy breves. Rezar por los muertos, para sacar sus almas del purgatorio. Y lo que realmente causó la reacción de Lutero, lo cual la mayor parte de católicos ignoran, pues han sido mal enseñados, difamando realmente a la persona de Lutero y sus acciones. Lo que realmente causó la indignación fue escuchar a sus compañeros sacerdotes, y se menciona a Juan Tetzel, vendiendo el perdón de las almas que estaban en el purgatorio
y ofreciéndole a la gente la liberación de sus parientes, en el mismo momento que la moneda sonara dentro de la caja, el alma de su familiar iba a ser liberado del sufrimiento del purgatorio. Así que estos eran parte de las obras que el sistema católico agregó a lo que era la revelación de la palabra de Dios de ser justificados por medio de la fe. Así que esto fue lo que causó ese conflicto. Entendamos el ambiente en el siglo XVI, lo que la gente estaba creyendo, lo que se estaba imponiendo sobre las personas como una carga, en lugar de predicar lo que la palabra de nuestro Dios realmente sostiene, o lo que nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó. Así que históricamente, y esto es algo que se puede probar, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declaró en el Canon 16 sobre la justificación que si alguien dice que el hombre queda absuelto de sus pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con solo esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea anatema. Voy a tratar de aclarar este párrafo. Lo que el Concilio de Trento estaba diciendo es, son anatemas, lo cual realmente no solamente significa excomulgado del seno de la iglesia, sino más bien maldito en el lenguaje bíblico. Sea maldito todo aquel que cree que queda absuelto de sus pecados y que queda justificado solo por creer y estar seguro que está justificado. Hay un juego de palabras acá muy peligroso, porque nosotros llegamos a estar seguros de que hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, no se trata de que yo estoy seguro que estoy perdonado y que porque yo creo que estoy perdonado, sino que por causa de que yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por mis pecados, yo creo que Él resucitó al tercer día, yo creo que Él está sentado a la diestra del Padre, yo creo que Él derramó su sangre por mí, por causa de mi fe en Cristo, yo soy perdonado. Y ahora, en base a la palabra de Dios y a esa revelación de la obra de Cristo a favor mío, yo puedo estar seguro, como dijo David, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Entonces, la base no es que yo creo que estoy perdonado y estoy perdonado por creer que estoy perdonado. No, la base es, yo creo que Cristo murió por mí. Yo creo que Jesucristo dio su vida por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo que todo pecado sería perdonado. Jesús nunca enseñó que las personas podrían quedar en una condición intermedia entre la salvación en el lugar llamado, como mencionan los de la Iglesia Católica, ese lugar de sufrimiento, ese lugar donde las almas van a padecer para ser purificadas, llamado purgatorio. Jesús nunca enseñó eso. Jesús al contrario enseñó, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Jesús no habló de que había necesidad de padecer un poco más para terminar de ser purificado. Esas son las interpretaciones dogmáticas de los curas. Esas son las posiciones dogmáticas de los papas para poder sacar a la gente de la verdad bíblica. Tenemos que ver qué es lo que Jesús enseñó. Así que la Iglesia Católica, a través de su declaración en el Concilio de Trento, lo que dice es, son malditos, están excomulgados los que creen que están perdonados porque creen que están perdonados. No es así. Nosotros no creemos que estamos perdonados por creer que estamos perdonados, sino que creemos que estamos perdonados porque Cristo murió por nosotros.
Y sobre la base de que creemos que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, ahora nosotros estamos seguros que estamos perdonados. Eso es muy importante aclararlo, porque a la gente fácilmente se le engaña con la mentira cuando la gente no conoce la verdad. Aquí es donde entra entonces la importancia de comprender cuál fue la posición que Lutero adoptó al ver todas estas imposiciones que el sistema católico había colocado sobre las personas. Lutero llegó a comprender que la justificación era una obra de Dios y que cuando la justicia de Dios es mencionada en el Evangelio, es el acto de Dios de declarar justo al pecador injusto que tiene fe en Jesucristo. Esto es sumamente importante. Lutero llegó a entender, el hombre no puede caminar de rodillas sobre la grada de la catedral para poder obtener perdón de sus pecados. El hombre no puede darle dinero a Dios ni por sí mismo para comprar una indulgencia, ni por ningún pariente. El hombre no puede acumular buenas obras de servicio, de caridad, de ayuda a los enfermos, limosna para poder alcanzar un nivel en el cual puede ser agradable a Dios. Lutero entendió esto. Y es lo que tenemos que examinar. Lo enseña la Biblia. Lutero entendió esto. La justificación es el acto de Dios de declarar justo a un pecador injusto que pone su fe en Jesucristo. Y es lo que la palabra de Dios dice, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, ya vamos a examinar la escritura que menciona que Abraham creyó a Dios, pero se levantó de mañana, se llevó a su hijo, consiguió la leña, consiguió el fuego para poder hacer el sacrificio que Dios le había ordenado. Entonces vemos que como consecuencia de haberle creído a Dios, Abraham estaba obedeciendo, y esa es la verdadera posición bíblica. El creyente obedece al Señor Jesucristo. Y entonces no podemos caer en esa mentira en la cual hay algunos movimientos religiosos, como sucedió con Creciendo en Gracia, que sustentaban la idea de salvo, siempre salvo, no importa cómo viva, yo ya acepté a Cristo. Y por eso es que de alguna manera, con razón, aunque equivocadamente, al generalizar, algunos sacerdotes que se burlan de nosotros como cristianos evangélicos diciendo, es que han sido engañados los evangélicos. Los pastores, con tal de sacarles el dinero, les han asegurado que son salvos solo por haber levantado la mano, solo por haber repetido una oración. Tenemos que aclarar eso. Nadie es salvo por levantar su mano diciendo yo acepto a Cristo. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Jesús dijo, el que cree en mí, mi palabra guardará. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie será salvo porque dice que ha aceptado a Cristo. Nadie será salvo porque en alguna ocasión fue a una iglesia cristiana, hicieron el llamado y él dijo, yo acepto a Cristo. No. La salvación tiene que ver con perseverar en la fe. El justo vive por fe. En el Evangelio, la justicia se revela por medio de la fe para continuar viviendo por fe. Pero es un asunto de seguir a Cristo. Y sí hay obras, pero son obras de fe. Contrario a lo que creían los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos, que pensaban que ellos eran justos porque diezmaban, porque ayunaban, porque guardaban el sábado, porque cumplían con todos los ritos de la ley y que por eso estaban siendo justificados. Contrario a todo eso, lo que la Biblia enseña es que la justificación es un acto divino. Y el apóstol Pablo es a quien Dios utiliza para aclarar esto, aunque nuestro Señor Jesucristo estableció estas verdades, como voy a compartírselo en breve. Así que volviendo a Lutero, Lutero llegó a la conclusión, es que Dios es el que justifica, no es el hombre el que acumula obras, el que acumula limosnas, el que acumula cierto nivel de bondad, para que Dios diga, alcanzaste el nivel de justicia. No, la justicia por la cual el hombre es justificado, es decir, declarado justo, no es la suya.
teológicamente, la justicia que la persona puede alcanzar con sus buenas obras, sino que es la justicia de otro, la de Cristo. Esa es la justicia que nos es aplicada a nosotros. La Biblia claramente dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Nosotros conocemos este tema como justificación por fe, pero bajo el enfoque de las 5 solas, estamos desarrollando el tema de sola fide, solamente la fe basta para ser justificado. Así que Lutero concluyó que es por la fe en Cristo que somos hechos justos y somos colocados en la posición delante de Dios como si hubiéramos cumplido la ley. Pero Lutero llegó a esa conclusión contraria a lo que el sistema católico sostenía, de que era un acto divino. Era Dios declarando justo, declarando sin culpa a la persona. Y es que con esto realmente concuerda la Escritura. La doctrina de la justificación nos enseña. Romanos, capítulo 3, verso 24, que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Aquí encontramos la otra sola, solo gracia. Aquí encontramos la sola de la fe. Aquí encontramos de que es solo por medio de la fe que somos justificados gratuitamente. Leo el verso 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la propiciación, como el sacrificio, por medio de la fe en su sangre. Ahí está la clave. Mi fe está puesta en el sacrificio de Cristo. Mi fe está puesta en Jesús como el Cordero de Dios. Mi fe está puesta en Jesús, quien realizó el sacrificio perfecto, santificándome, redimiéndome, comprándome. Con su muerte Él compró mi vida. Mi fe en su sangre derramada. No es simplemente creer en un universalismo y en una salvación para todos y que todos los caminos llevan a Roma y que todas las personas somos hijos de Dios. No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ya hemos establecido con claridad, el Señor Jesús dijo, si alguno cree en mí, mi palabra va a guardar. Jesús enseñó, al que oye mi palabra y la guarda, lo voy a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Así que tenemos que conocer lo que el Señor Jesús enseñó. Tenemos que saber qué es lo que Él predicó, las doctrinas, las enseñanzas de nuestro Señor. Y confiar en su palabra y obedecer su palabra y esperar sus promesas. Eso es vivir por fe. Así que lo que la Escritura dice aquí en el verso 25 es que Jesucristo fue puesto por Dios como la propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El apóstol Pablo, a través del libro de Romanos o la carta a los romanos y la carta a los creyentes en Galacia o los Gálatas, él se extiende para poder explicar esto de la justificación por fe. Es la fe en Jesucristo la que nos permite ser perdonados, ser declarados justos. Y es por la justificación que podemos ser salvos. No es por nuestro esfuerzo, porque ¿cuántas obras podría o sería necesario acumular para poder tener acceso al reino de Dios? Sería imposible el determinar qué nivel de obra, qué nivel de piedad. Jesucristo proclamó esta verdad, que si nuestra justicia no era mayor que la de los fariseos, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y humanamente hablando del esfuerzo, hablando de la obediencia, los fariseos mantenían un estándar, un nivel, aunque religiosamente y sin el corazón correcto, pero mantenían un nivel de obras.
de obediencia. Y superar ese nivel de entrega, de dedicación, es prácticamente imposible, porque si ellos podían jactarse de cumplir la ley, de realizar todos los ritos, los sacrificios, guardar los días, realizar las fiestas que Dios ordenaba, ¿qué más podrían agregar a eso? Ahora el Señor Jesucristo saca a luz la condición espiritual de ellos, de la falta de fe, de la falta de misericordia, la falta de humildad, de estar llenos de orgullo y todo esto. Pero al final, la enseñanza del Señor Jesucristo lleva al verdadero creyente a esta conclusión, que la justicia más elevada que la de los fariseos, que la del esfuerzo humano, es la justicia que solamente Dios puede atribuirle al hombre. Y por eso el apóstol Pablo concluye también sobre esa verdad diciendo, yo quiero ser hallado no en mi propia justicia, sino en la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Así que la doctrina de la justificación está claramente establecida en la Biblia. Hay muchísimas escrituras, pero todavía voy a detenerme un poquito en aclarar el conflicto. Pero en Romanos capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí hay un detalle muy importante. Pablo vivió en un ambiente donde los fariseos creían que las obras de la ley eran las que hacían a las personas justas. Y Pablo viene y a través de la revelación dada por el Señor Jesucristo dice, no, es que la conclusión es esta. El hombre es justificado por fe, sin obras, sin las obras de la ley más específicamente. Pero no sin obras si nosotros entendemos la aclaración que Santiago hace. Porque cuando alguien cree, va a obrar, va a obedecer, va a actuar. Y allí es donde encontramos el ejemplo de Abraham. Y aquí es donde encontramos el conflicto entre el sistema católico y el sistema cristiano, si lo podemos contraponer. El sistema católico dice, basado en el hecho de que Abraham tuvo que obedecer, tuvo que obrar, el sistema católico sostiene que las obras son necesarias para poder alcanzar la justificación. Pero la iglesia católica, la iglesia evangélica, sostiene que las obras van a ser el resultado de haber sido justificado y que en el tiempo del apóstol Pablo, Pablo estaba hablando de las obras de la ley judía. Ahora, ya en el tiempo de Lutero, lo que sucedía era que se creía o se sustentaba la idea no de obedecer las obras de la ley, sino que más bien se sustentaba la idea de que todo lo que la Iglesia Católica había establecido debía de ser cumplido. Así que cualquier ordenanza que viniera desde la cabeza de la Iglesia, desde el Papa, y que tenía que ser practicada, tenía que ser observada por los feligreses, tenía que ser cumplida, bajo la pena de que al no participar, al no cumplir con todas esas instrucciones o mandamientos, pudieran ser excomulgados. Así que entendamos, hermanos, aquí que hubo un ambiente totalmente diferente en el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que enseñar que bíblicamente, o más bien divinamente, la revelación es que el hombre es justificado sin las obras de la ley judía. Porque el antiguo pacto estaba basado en mandamientos, pero el nuevo pacto está basado en la fe. El nuevo pacto está basado en la guianza del Espíritu Santo. Y sí vamos a obrar. Sí hay obras de arrepentimiento o frutos de arrepentimiento. Sí hay obras de fe. El resultado, nuestra fe se va a mostrar. Si yo creo en Dios, voy a alabarle, voy a bendecirle, voy a darle gracias.
voy a pedir sus guianzas. Si yo soy un creyente, yo voy a congregarme, yo voy a servir. Si yo soy un creyente, yo voy a compartir mi fe, voy a testificar, voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, voy a hablar del evangelio. Si yo soy un creyente, yo voy a apoyar la obra de Dios. O sea, hay obras como resultado de que hemos creído, como un resultado de que somos creyentes. Pero como resultado de haber creído en Cristo, nosotros fuimos colocados en esa posición de ser declarados justos, justificados por Dios, justificados gratuitamente. Y ahora que estoy justificado, habiendo sido justificado gratuitamente por la gracia de Dios, ahora hay un estilo de vida de negación, de limpieza, de arrepentimiento, de resistir el pecado. Hay un cambio de vida en todo aquel verdadero creyente, en todo aquel que se convierte de los ídolos al Dios vivo. Hay un cambio de vida en todo aquel que vive por vista a aquel que vive por fe y por lo que está escrito en la palabra de Dios, definitivamente. Y parte de ese cambio será la manera de vivir, las obras. Pero nosotros no dependemos de nuestras obras para creer que hemos sido justificados, sino que creemos en Cristo únicamente. Así que Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo en su ambiente tuvo que señalar, no se necesitan las obras de la ley para ser justificado. El hombre es justificado gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, ya en el siglo XVI, Lutero se encuentra con una situación similar a la de Pablo, porque a lo largo de los siglos el sistema católico ha impuesto cargas sobre las personas. Entonces, Lutero tiene que como oponerse a ese sistema doctrinal y establecer esa verdad fundamental. El justo va a vivir por fe. El justo no vive pretendiendo alcanzar la justicia, caminando de rodillas, entregando dinero para construir una catedral, pagando para rezar por sus familiares muertos. El justo no depende de las obras de servicio, de las obras de caridad. No, el justo depende de Cristo. Es justificado por su fe en el Señor únicamente. Entonces Lutero vive en un ambiente similar al que el apóstol Pablo vivió, con la pequeña gran diferencia que Pablo tuvo que hacer a un lado las obras de la ley judía. Y Lutero lo que tuvo que hacer fue enseñarle a la gente que tenían que hacer a un lado las obras impuestas por el sistema católico. Hasta el día de hoy nosotros en nuestro país tenemos personas que caminan de rodillas desde una iglesia hacia otra, porque el sistema católico, porque los sacerdotes no le han enseñado a la gente que ese maltrato del cuerpo no va a agregar santidad, que ese maltrato del cuerpo no va a causar que sean más agradables a Dios, no los va a hacer más justos, más aceptables. El sistema católico ha mantenido a la gente sujeta bajo obras, bajo esfuerzos humanos inútiles e ineficaces, con tal de mantener a la gente atada al engaño y dominados a través de lo que por siglos ellos han sostenido. La doctrina de la justificación es clara en la Biblia. Lo único que tendríamos que discutir un poco sería el hecho de que ciertamente el apóstol Santiago dice que la fe sin las obras está muerta. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo nosotros le mostramos al mundo que somos creyentes? Cuando nos congregamos fielmente. Cuando nos involucramos en servir de una o de otra manera, interna o externamente dentro de un ministerio. Cuando nosotros tenemos un estilo de vida de negación, un estilo de vida cambiado, donde vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios, vamos siendo cambiados.
Hemos renunciado a la impiedad, a lo vergonzoso, a lo oculto y tenemos una vida cambiada porque caminamos en el temor de Dios. ¿Cómo le mostramos al mundo que somos creyentes? A través de nuestra conducta, que podría ser generosidad, servicio, respeto de las autoridades. Y todas esas son obras, pero son el resultado de que somos hijos de Dios. Son el resultado de haber sido justificados. No hacemos eso para que algún día Dios nos justifique. Es al contrario, lo hacemos porque Él ya nos justificó. Así que a la gente hay que enseñarle esta verdad, sobre todo a aquellas personas a las cuales no se les ha predicado el verdadero evangelio y ponen su confianza en que por su estilo de vida, de ser buenas personas, un padre responsable, una persona respetuosa de las leyes, que nunca ha matado, nunca ha cometido grandes pecados, confían en que Dios los va a dejar entrar en su gloria, porque su confianza está puesta en lo que son. Y entonces, ¿por qué murió Cristo? Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la justificación por el esfuerzo humano, la muerte del Señor Jesucristo es vana. Si nosotros todavía tenemos, bajo esa enseñanza herética del purgatorio, que ir a terminar de purificarnos un poquitito más, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. Porque según la palabra de Dios, el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Punto. Estaba muerto, hoy tiene vida. Esa es la doctrina bíblica. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Hemos resucitado con Cristo. Antes estábamos muertos, condenados. Éramos enemigos de Dios, hijos del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios, somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Nosotros no podemos agregarle nada a la justicia que Dios ya aplicó a nuestra vida, pero sí es nuestra responsabilidad y será el fruto natural de nuestra fe, un estilo de vida cambiado. Andar en buenas obras, andar en una nueva vida, obras de misericordia, de generosidad, obras de amor, caminar en perdón, caminar con la disposición de servir a otros, de ser canales de bendición. Esas son parte de las obras que son el resultado de haber sido justificados. Así que tenemos que enseñarle a esta gente a la que no se le ha predicado el evangelio con claridad, que nadie debería de confiar en que por ser un buen padre, un esposo responsable, por ser un buen hijo, Dios va a recibirlo en su gloria o en el reino. Porque los méritos humanos son insuficientes. Hasta el punto que la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán. Y la Biblia declara también que todo hombre es mentiroso, a menos que sea perdonado. Así que tenemos que entender que no se trata de nuestro esfuerzo humano, sino de la acción divina de justificar a todo aquel que cree. Entonces, aclarando las escrituras, sí hay lugar para las obras, pero las obras vienen después como un resultado de haber sido justificados. No la podemos poner ni antes ni juntamente con la fe en Cristo para poder ser justificados, porque lo que tenemos que hacer es aclarar el concepto que Santiago trata de aclarar. Y es que en eso, como ya mencioné con algunas sectas como la de Creciendo en Gracia, los curas, al menos algunos que yo he escuchado a través de internet, que se burlan pensando que todos los evangélicos y que nosotros los pastores hemos engañado a la gente con esa mentira para sacarle su dinero. Todos los evangélicos que han levantado su mano en una iglesia y han aceptado a Cristo son salvos. No, Jesús declaró, no todo el que me dice Señor entrará en el reino. No es eso lo que predicamos nosotros como pastores. No es eso lo que cree la verdadera iglesia. Jesús enseñó que habrían muchos que se iban a quedar fuera
y que iban a argumentar diciéndole, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor va a decirles, apártense de mí, malditos, no los conozco. La verdadera fe cristiana no sostiene que cualquiera que levante su mano y acepte a Cristo será salvo. La verdadera fe cristiana sostiene que es necesario nacer de nuevo. La verdadera fe cristiana, nosotros como pastores cristianos evangélicos predicamos lo que el Señor establece en su palabra. Dios manda a todo hombre que se arrepienta, que cambie su estilo de vida por un estilo de vida nuevo en el temor a Dios y en la fe en Jesucristo. Y eso lo va a llevar a una vida nueva, haciendo obras de justicia, dando frutos de arrepentimiento, haciendo buenas obras, pero no como la base para la salvación, sino como el resultado de la salvación. Estas obras prueban la fe viva de alguien, no como muchos que fueron engañados y piensan y sostienen debido a la doctrina de ciertas iglesias evangélicas, de que por causa de repetir la oración y confesar a Jesús como único, personal y suficiente Salvador, ya son salvos. Esa no es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es arrepentimiento. La doctrina del Señor Jesucristo es, si no naces de nuevo no vas a ver el reino. Si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino. La doctrina del Señor Jesucristo es, niégate cada día, toma tu cruz y sígueme. La doctrina del Señor Jesucristo es totalmente diferente a esa enseñanza de algunas sectas, de algunas iglesias evangélicas, donde piensan que únicamente por repetir una oración la eternidad queda cambiada. La eternidad cambia por la decisión de creer en Jesucristo. Y es que esta enseñanza es la que a lo largo de las escrituras del Nuevo Testamento podemos sustentar o comprobar. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo enseñando sobre esto. Veamos en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios: a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo vio la necesidad de mostrarles a los religiosos de su tiempo, a los que creían que eran justos y menospreciaban a los demás porque no eran tan pecadores como los otros, no habían cometido adulterio como los otros, nunca habían sido ladrones como los cobradores de impuestos, no eran injustos como los demás seres humanos y que creían que eso los hacía justos. A estos Jesús tiene que enseñarles que la justificación se obtuvo por medio de la humillación, por medio de la dependencia de Dios. Claramente, en el verso 14, el Señor Jesús les dice: les digo que este descendió a su casa justificado. Mire qué interesante. Es mejor, hermano, ser y haber sido declarado justificado por Dios que creernos justos por lo que hacemos, que confiar en nosotros mismos como justos. Y esto se aplica a uno en nosotros como creyentes.
en pensar que somos cristianos más fieles que otros, más comprometidos que otros, mejores que otros porque no hemos pecado en la manera que otros pecaron. No, todos alcanzamos la justificación por la fe en Cristo Jesús. Todos hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña con claridad. Así que vayamos concluyendo y entendamos. En el libro de Romanos capítulo 4, verso 3, la Biblia dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Claramente la palabra de Dios establece que Dios es el que atribuye, le aplica, le imputa la posición de justicia al pecador que cree en Jesucristo, no por sus obras. Ahora, como dije, aclarando el conflicto, es Santiago el que en el capítulo 2, verso 14, escribió lo siguiente, hermanos, ¿de qué le aprovecha a alguien que diga que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? O sea, una cosa es que alguien diga que tiene fe, pero la otra cosa es que la tenga y que como resultado de tenerla ha sido justificado, ha sido adoptado como hijo de Dios y ahora tiene una vida nueva. Y como parte de esa vida nueva, tiene obras. Santiago en el verso 17 dice que así como, en el verso anterior dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí es entonces donde tenemos que entender lo que básicamente es el conflicto católico-evangélico. Porque la Iglesia Católica, basada en Santiago capítulo 2, verso 21, metió una serie de cargas, de esfuerzos humanos para que las personas pudieran alcanzar la justificación y la salvación, quitando a Cristo como el medio, haciendo a un lado la fe como el fundamento de la justificación. Y lo que sucedió prácticamente fue que la Iglesia Católica, apoyado en Santiago 2, verso 21, desarrolló un sistema donde agregaron una gran cantidad de acciones que al final, aunque la gente las cumpla, todavía siguen rezando por los muertos para sacarlos del purgatorio, porque no tienen la seguridad de que en el momento que alguien muere, parte a la presencia de Dios, está ausente al cuerpo y presente a Cristo. Nosotros sí lo creemos porque es lo que la palabra enseña. Ahora, el sistema católico basado en Santiago 2:21 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La misma historia el apóstol Pablo la aborda y dice, el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora Santiago no está hablando de las obras de la ley. Santiago dice en el verso 24, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que aquí tendríamos que aclarar y explicar es, ¿cuáles obras? Caminar de rodillas, hacer penitencias, golpearse el cuerpo, hacer ayunos, pagar dinero para sacar a las almas del purgatorio. Aquí es donde vienen todos los agregados que el sistema católico erróneamente y heréticamente impuso sobre las personas. No, las obras que revelan una fe viva son vivir en el temor de Dios limpiándose cada día. Caminar en santidad, la Biblia dice que el fruto de nuestra fe es la santificación. Una vida de alabanza, de gratitud, de dependencia. Orar es una obra. Congregarse
es una obra. Alabar a Dios es una obra. Compartir el evangelio es una obra. Esas son las obras que revelan una fe viva. Nadie puede decir que cree en Cristo y no proclama, no comparte con otros la salvación. Nadie puede decir que cree en Dios para ser bendecido y no apoya la obra con sus finanzas. Nadie puede decir que es un creyente desde hace 10 años que aceptó a Cristo, pero que no se congrega y que no lee la Biblia. No, esas son las obras que revelan nuestra fe. Por causa de que yo creo en Cristo, quiero llenarme de su palabra. Por causa de mi fe en Jesucristo, yo me limpio, lucho contra el pecado. Y si caigo, como dice el apóstol Juan, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Voy y me arrepiento, pido perdón y pido su ayuda para no volver a caer. Esas son las obras de fe. No se trata simplemente de decir yo acepté a Cristo hace 15 años. No se trata de decir, yo ya repetí la oración, como me dijo a mí un joven que estaba lustrándome los zapatos y yo comencé a evangelizarlo y él me dejó hablar y luego me interrumpió y me dijo, no maestro, me dijo, si yo ya soy salvo, me dijo, yo soy hijo de Dios. Y yo observé que tenía una cajetilla de cigarros y le dije yo, ¿tú eres un cristiano? Sí, me dijo, yo soy salvo. Yo sé que si me muero voy para el cielo. ¿Y fumás todavía? Le digo yo, y decís malas palabras y mentís. Es que mire, la cosa es, me dijo, que a mí un maestro igual que usted, mientras le estaba lustrando los zapatos, me habló así como usted de Cristo y me dijo que Cristo había muerto por mis pecados y me dijo que Jesús era el Salvador del mundo. Entonces, la cosa es que él me dijo que repitiera una oración y yo la repetí y yo le entregué a Cristo mi corazón, yo acepté a Cristo y entonces ese maestro me dijo a mí que ahora que yo había repetido la oración, yo era salvo. Mucha gente ha sido engañada de esa manera. Nadie va a ser salvo por repetir una oración. Nadie va a ser salvo por haber levantado su mano hace 15 años, 10 años en la iglesia. El justo vive por fe y si retrocede no agradará mi alma, dice el Señor. Vivir por fe es dependo de Dios, camino en el temor de Dios, confío en Él, confío en sus palabras, le doy gracias cada día, le pido su guianza, le pido perdón. Vivir por fe nos lleva a un cambio de vida. Y ahí es donde las obras revelan que la fe está viva. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de creer que las obras son el esfuerzo humano para poder mostrarle a Dios que somos buenos y dignos de entrar en su gloria. Porque como dice Proverbios 29, ¿y quién va a poder decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Así que definitivamente tenemos que entender la justificación bíblicamente. Es un acto misericordioso de parte de Dios en base a la obra redentora de Cristo. Es Dios quien declara al hombre culpable como justo por causa de su fe en Cristo. El hombre es justificado, es declarado justo al momento de creer con todo su corazón y tomar la decisión de seguir a Cristo y obedecerle y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es declarado justo en el momento de creer en Cristo Jesús. Y las obras de justicia, o más bien la justicia de Cristo, le son imputadas, le son atribuidas a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que decide creer en Jesús como el Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el camino para llegar al Padre. Así que podemos asegurar que la justificación es un acto legal, efectuado por Dios, como lo que un juez hace. Declara que el imputado es inocente y puede hacer que sea culpable. Dios lo hace sabiendo que somos culpables, pero por causa de la fe, Él cuenta nuestra fe para poder establecernos como justos. Así que la justificación es un acto legal, no moral, ya que Dios quien nos declara justos, no nos hace justos. Nosotros seremos libertados de este cuerpo con tendencia al pecado hasta que nuestra muerte o hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero eso no significa que nuestros sentimientos, nuestras pasiones han cambiado. Tenemos que luchar, hacerlas morir.
Una persona que ha sido justificada de sus pecados y que ha nacido de nuevo, va a tener una nueva manera, forma de pensar y de sentir y de actuar por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que todos nosotros que fuimos declarados culpables por medio de Adán, hemos sido declarados justos por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Juan concluye sobre esta verdad de los que están en muerte y en vida, diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesucristo, estas son palabras del Señor Jesucristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está usted? ¿Tiene vida eterna o la ira de Dios está esperando por usted? No hay una condición intermedia de purificación en el purgatorio. No hay necesidad de misas, de rezos, de dinero. No. La justificación se obtiene por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. La Escritura es clara al establecer que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Si usted ha sido justificado, número uno, dele gracias a Dios y dele gloria a Dios cada día de su vida. Y número dos, mantenga ese estilo de vida, de que por medio de sus obras, usted está mostrando esa vida nueva, ese cambio obrado por el Espíritu Santo, viviendo en el temor de Dios, viviendo en la fe, viviendo en la dependencia, con el gozo de Dios, la esperanza, la paz de Dios. Una vida de fe es una vida de dependencia de Dios. Y eso produce paz, produce gozo. Hermanos, muy importante aclarar los conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón, posicionarnos bíblicamente y poder compartirlos con otras personas. Así que le animo, le reto para que tome la decisión de compartir esta palabra, de tener la claridad en su corazón con respecto a los conceptos, para que también pueda compartirlos con otros. Que Dios les continúe bendiciendo, revelando su voluntad, mostrando su propósito para sus vidas. Que Dios termine la obra que ha comenzado en cada uno de ustedes, es mi deseo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.